Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un buen tiempo pasamos con la lectura de la palabra, con las oraciones, pero vamos a MM33. Compartimos en este día lunes el segmento de plantación de iglesia. Hoy no voy a hacer ningún tipo de presentación, quiero contarle nada más que un testimonio, porque creo que es importante, más allá de la parte teórica, también hablar de la parte práctica, ¿no? Y justamente quiero dedicarme en este segmento a hablar un poco de la parte práctica. Hace unos días atrás, hace un par de semanas atrás, fuimos con mi esposa a comprar a un mercado, a comprar verduras a un mercado. Y comento esto porque antes de contarles la historia, decirle que para plantar iglesias necesitamos entender que la necesidad está en todos lados. Necesidad tiene todo el mundo. No hay una persona en este mundo que no tenga una necesidad, cualquiera que sea. Podría ser podría ser una sanidad, podría ser un problema de familia, un problema de salud, ¿no? Podría ser económico. Hay gente que tiene problemas psicológicos, sociales, legales, hay problemas de todo tipo. Hay gente que tiene necesidades de todo tipo en todo momento. El otro tema es que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos para predicar. A veces nos olvidamos que ante tanta necesidad, de la cual hablamos siempre, que la gente tiene mucha necesidad, nos olvidamos de las oportunidades. Y justamente tuvimos la oportunidad con mi esposa de aprovechar una oportunidad importante, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo hacemos para abrir una iglesia? Y bueno, hay 1 millón de libros que hablan acerca de plantación de iglesias, las cuales algunos pensamientos de esos libros yo los comparto con ustedes. Pero otro tema es la parte práctica. Una cosa es la parte teórica, lo que está escrito, cómo lo han hecho algunos en otros países, cómo lo han hecho otros de alguna manera práctica, ¿no? Porque la teoría queda en los papeles y la práctica es lo que realmente nosotros tenemos que aprovechar. Y hablando de la necesidad, siempre surge la oportunidad. Decía, hace unos días atrás fuimos con mi esposa a comprar verdura a un mercado. Eh, Solemos hacerlo habitualmente, de ir a ese mercado a comprar y de repente estábamos recorriendo las góndolas allí viendo la verdura y fui a ver un precio de un producto a una de las cajones que había allí. Fui a ver un precio de un producto y cuando voy a llegar delante del producto, un señor muy alto junto con un joven estaban parados justo delante de esa góndola, lo cual no me permitía ver el producto ni el precio. Por no molestar, porque vi que estaban conversando así como en privado, por no molestar, simplemente me puse a un lado de ellos, a un costado de ellos, para mirar el precio. Justo cuando estoy mirando el precio, eh, el hombre le dice al joven, ¿no? El hombre mayor le dice al joven, yo tengo fe que Dios te va a sanar. Yo tengo fe que Dios te va a sanar. Escuché esa frase y algo tocó mi corazón. El hombre se dio vuelta, dijo esa frase, se dio media vuelta y siguió comprando. Se fue a otra góndola a comprar. Yo, impulsado por el Señor, sentí algo en mi corazón, me acerqué y el joven estaba a escaso 1 metro mío, porque se había ido, yo estaba pegado prácticamente a él, así que simplemente di un paso, me arrimé al joven que estaba un poco cabizbajo y me acerqué, lo tomé del brazo, sí, sí realmente digamos, con cierta caradurez, ¿no? Porque no lo conocía. Me acerqué, lo tomé del brazo y le dije, sin fe es imposible lograr algo, es necesario que haya fe, pero para que haya fe hay que orar. Y la oración de fe te puede sanar.
le dije yo, ¿no? Le hablé del Señor ahí mismo. Y el joven me miró, un poco se asombró, me miró y me dice, sí, es cierto, pero no soy yo el que estoy enfermo, sino que el que está enfermo es mi papá. Entonces le pregunté si el que se había ido recientemente era su papá. Él me dijo, sí. Comencé a hablarle del Señor allí, cerca de las góndolas, y en eso, un minuto después, él pega el grito y le dice, papá, papá, vení, aquí el Señor me está hablando de la fe. El hombre vino, se acercó donde yo estaba, también lo tomé del brazo al hombre, ¿no? Lo tomé del brazo así con respeto, ¿no? Y le dije, discúlpeme por entremeterme en su conversación, pero no pude evitar escuchar lo que usted le decía a su hijo, y aunque yo entendí mal, pensé que era su hijo que está enfermo, ahora entiendo que es usted, entonces él también asombrado me mira y me dice, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Él estaba muy asombrado. Entonces yo comienzo a hablarle del Señor, comienzo a hablarle del Señor y él está asombradísimo, él está asombrado de lo que está pasando. Él me cuenta que hace poquitos días le habían diagnosticado un cáncer de próstata y que bueno, estaba confiando en Dios y que su hijo tenía que viajar y que estaban conversando en ese momento que yo me acerqué a su lado, que oí la frase de manera incorrecta pensando que era el hijo, que el hijo tenía que viajar y el hijo le había dicho, papá, yo no voy a viajar porque no voy a dejarte solo en este proceso. Y bueno, entonces el hijo, el papá le estaba diciendo que tenga fe, que él tenía suficiente fe, que Dios lo iba a sanar. Eso fue lo que yo escuché, ¿no? Que Dios lo iba a sanar y yo pensé que era el joven, sino estaba hablando del mismo, que Dios me iba a sanar, ¿no? Eh, en eso llegó la esposa, nos juntamos los cuatro ahí entre las góndolas, comenzamos a hablar y yo comencé a hablarle del Señor, me presenté, le dije que era pastor, que yo quería orar por él y él me dijo, sí, con mucho gusto, ore por mí, lo necesito, necesitamos oración. En eso llegó mi esposa, así que ya éramos cinco en ese lugar reunidos y estábamos hablando del Señor. Yo le pedí su nombre, le dije que me dé su nombre para poder hablarles, para poder orar por ellos, orar por ellos. Y él muy alegre me dijo, sí, pastor, no hay problema, esto no es casualidad, yo entiendo que esto no es casualidad, que usted haya intervenido en esta conversación, que nosotros estemos aquí hablando, dice, no, primero quiero contarles de que eh, esto realmente es asombroso lo que está pasando aquí, en este lugar. Bueno, eh, tomamos un minuto de oración allí y ellos se fueron. Me dio su número de teléfono y se fue. Ese mismo día a la tarde, ese mismo día a la tarde, yo recibo una llamada de este varón, de este hombre, me llama y me dice, pastor, mire, yo no creo que nuestro encuentro haya sido una casualidad, así que mire, estoy realmente hablando con mi familia, estamos asombrados de lo que pasó, nosotros no somos de ir a ese mercado, nunca vamos a ese mercado, es la primera vez que vamos a ese mercado, yo normalmente no voy a ese mercado, yo vivo en otra zona, así que no necesito ese mercado, pero casualmente venía del médico y pasé por ahí, mi esposa me dijo, pasemos a comprar unas cosas, y estábamos ahí por primera vez en ese lugar. Y nos encontramos con usted y entiendo que esto no es una casualidad. Así que le pido por favor, si usted puede venir el día miércoles, es decir, mañana, me habló un martes de la tarde, y me dice, usted puede venir mañana a mi casa a orar por mí. Le dije, sí, con mucho gusto, mañana a tal hora. Bueno, entonces me pasó su dirección, me pasó sus datos y al día siguiente voy a la casa. Al día siguiente, en la tarde, voy a su casa. Bueno, yo esperaba llegar a su casa, encontrarme con su esposa y con su hijo, con quien nos habíamos encontrado en en aquel mercado. Cuando llego a la casa, él nos está esperando en el portón de la casa. Me extrañó que él estuviera en el mismo portón esperándonos. Bueno, estuvo allí, nos recibió muy amablemente, nos hizo pasar y dijo, bienvenido, pastor. Y pasamos, cuando entramos a lo que sería la primera sala, la sala de su casa, una casa muy grande, la primera sala,
había unas 4 personas allí, ¿no? Bueno, yo pensé parte de la familia, pero cuando entré directamente en la sala, a mi derecha había otra sala más, y en esa sala había como otras 4 o 5 personas. Y me dice, bueno, después de saludar a todos, me dice, bueno, aquí no es el lugar donde vamos a tener la charla. Y fuimos atrás de la casa donde había un quincho, un lugar así para comer en el verano, muy grande, y había otro grupo de personas ahí. Él había citado a toda la familia, absolutamente toda la familia, el padre, las hermanas, los hermanos, los hijos, todos los parientes estaban allí, más o menos en un total de 15 personas estaban reunidos allí. Bueno, él contó, le contó a la gente, nos presentaron, nos sentamos allí, él le había preparado el lugar, el ambiente, preparó todo el ambiente, había sillas allí, nos sentamos, nos presentaron. Él contó la situación que había sucedido el día anterior y dijo, bueno, el pastor va a orar por nosotros. Entonces yo compartí una palabra con ellos y tomamos un tiempo de oración, ¿no? Tomamos un tiempo de oración y después oramos por él. Fue un momento muy lindo. Cuando terminó aquella reunión, aquel lugar, yo pensé, bueno, este es el último día que vengo acá, él quiso que venga una vez y fue lindo conocerle, qué sé yo, ¿no? Una señora se acerca, que era una de las hermanas de él, se acerca y me dice, pastor, qué bonito, qué sé yo, ojalá que pueda venir otro día. Otra persona se acerca, me dice, pastor, qué bonito esto, qué pasó, qué sé yo, qué lindo, cómo me gustaría que poder venir otro día a estar con ustedes aquí. En eso se acerca el anfitrión, el dueño de la casa, el hombre con quien me había encontrado, el que estaba necesitado de Dios, y me dice, pastor, esto no es ninguna casualidad lo que acaba de pasar, yo estoy muy feliz con esto, estoy agradecido a Dios, fue una oportunidad para reunir a toda mi familia y que escuchasen palabra de Dios. Me dice, así que le voy a pedir si usted puede venir todos los miércoles a mi casa para compartir una palabra y tener un tiempo de oración. ¿Qué quiero decir con esto? Contarles, ¿no? Una oportunidad creó, una oportunidad creada por Dios, ¿no? Porque yo digo creada por Dios, aprovechada también en el momento oportuno. Yo podía haber oído y haberme ido, pero no hice caso a eso, sino que hice caso a ese movimiento que me dio el Espíritu Santo, me moví y en un instante, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos un grupo de 15 personas en una casa, ¿sí? A la semana siguiente volví a ir a la casa y había 4 personas nuevas más. Y él me dijo, pastor, aquí va a haber siempre gente. Yo voy a traer gente porque no quiero que venga solo por mí. Yo no quiero que solamente vengan a orar por mi vida. Yo quiero que otras personas conozcan a Cristo, ¿no? Allí se abrió entonces una iglesia. Hay una iglesia nueva por haber aprovechado una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos, queridos hermanos? Hay que aprovechar las oportunidades. A veces escuchamos conversaciones en la feria, en una pulpería o en un mercado, como en este caso, y no aprovechamos la oportunidad, la dejamos pasar por arriba. No hay que desperdiciar ninguna oportunidad, las puertas están abiertas. En un abrir y cerrar de ojos, a veces para plantar una iglesia necesitamos una semana, un mes, un año, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto, ¿no? Pero aquí, en 2 días, se abrió una iglesia que hoy ya tiene más o menos 15 personas. Así que todo es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es totalmente posible para el Señor. Así que les animo a hablar, porque es el momento en que la gente está hambrienta y sedienta de Dios, esperando una palabra, esperando un predicador, ¿no? La Biblia dice que Juan predicaba en un desierto donde, y uno dice, ¿qué había en el desierto? Había poca gente, pero había necesidad. Y hay que predicar, no importa si hay poca gente o si hay mucha gente, hay que predicar porque la necesidad está en todos lados, pero la necesidad la tenemos que aprovechar nosotros. Amén. Queridos hermanos, quería contarle esto, les mando un abrazo y que Dios les bendiga.